Hola y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Guillermo Ruiz y hoy tengo el placer de traer a un tocayo del otro lado del charco. Con todos vosotros y los que nos estáis escuchando os presento a Guille Ojeda. ¿Qué tal, Guille? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien. Oye, ¿por qué no le cuentas a la audiencia quién eres? Soy Guille Ojeda, tocayo de Guillermo. Vivo en Argentina, efectivamente del otro lado del charco. Trabajo como Cloud Solutions Architect, es decir, arquitecto de soluciones en la nube. Y he trabajado bastante tiempo como ingeniero cloud y como consultor un buen tiempo, siempre del lado de aplicaciones en la nube, siempre trabajando con AWS, como le decimos aquí, no AWS. Perdón, no me va a salir decirle de esa manera. Mientras todos entendamos que estamos en nuestro mundo de AWS, Ujú, o de AWS. Tenemos para pelearnos todo el podcast. tal cual. Oye, y toda tu experiencia, porque yo he visto que has escrito no uno, sino además dos libros, basados precisamente en arquitecturas y modernización de aplicaciones, etcétera. ¿Qué te lleva a ponerte a escribir libros? Bueno, en un momento empecé a crear contenido, primero en LinkedIn, donde creo todo el mundo quiere publicar contenido serio. Intenté con Twitter, que no es tan serio y no me fue tan bien. Y decidí empezar un blog en formato newsletter. Se fueron dando distintos artículos. Siempre tendía a escribir más que de menos. Todo el mundo dice resumir es fantástico, estoy totalmente de acuerdo, pero no es una de mis habilidades. Entonces terminé escribiendo artículos de 3.000 palabras, haciendo el esfuerzo. Eso es haciendo el esfuerzo y viendo los resumidos que daban de 3.000 palabras. Y en un momento hubo uno que la verdad que me gustó y dije, esto es bastante interesante, se puede expandir. Estábamos justamente allá por marzo, abril, cuando salió GPT-4 y todavía no podíamos creer lo que era la inteligencia artificial. Y fue, bueno, ChatGPT, toma esto y escribe un libro. Y el resultado no fue bueno. No es muy bueno para escribir libros ChatGPT. No lo era en ese momento y ahora que ha mejorado, para mi gusto tampoco lo termina haciendo, pero tenerlo ahí ya, digamos, el borrador, me dio un poco el pie de decir, bueno, me siento y lo escribo. Son temas que yo entiendo, son temas que yo conozco. Me gusta escribirlo, venía haciéndolo todas las semanas. Entonces, ¿por qué no me siento y lo escribo? Me senté, tipeé un poco, de repente iba por el capítulo 5, de repente estaba agregando código, instrucciones, en un momento dije, está terminado, ¿cómo sé si el código funciona? Hay que probarlo, lo tuve que probar 4 veces, lo tuve que corregir, fue lo que más tiempo me tomó, por supuesto, y la verdad que fue un esfuerzo de me siento y lo hago porque me gusta escribir, me gusta compartir conocimiento, me parecía un tema muy interesante y de repente había un libro. Casi como que Pero, por sorpresa fue el resultado, wow, ahora esto es un libro. pero además dices que escribías en la newsletter 3.000 palabras. Para eso hay que llegar a tener una metodología constante para ponerte ahí a redactar y que no falles todos los días o cada X tiempo, ¿no? ¿Cómo lo haces eso? Mi gran secreto es no tener trabajo. En serio. No, en serio, con un trabajo de 40 horas por semana, que es lo que estoy haciendo ahora mismo, es muy difícil encontrar el tiempo, pero cuando uno trabaja como consultor, que es lo que estaba haciendo en ese momento, la creación de contenido también tiene ese otro ángulo de posicionarte como experto, lo cual te ayuda a conseguir clientes. Entonces, estaba la motivación por ese lado, estaba también el tiempo, porque en ese momento no estaba sobrecargado de clientes, deseaba estarlo porque muchos clientes, muchos ingresos, ¿no? No era una de esas épocas, pasa como consultor, primero mucho, luego poco, luego tal vez mucho de nuevo, si no tienes suerte, pero siempre hay épocas de poca actividad y en realidad ese fue mi gran secreto, no tenía nada más que hacer para obtener dinero.
Fíjate, de un tema Mm, sencillo acabas sacando un libro. Me interesa la parte de consultoría porque creo que aquí en el programa hemos tenido desarrolladores, arquitectos, pero nunca el punto de mm, vista en temas de AWS desde la parte de consultoría, ¿no? Eh, Sé que ahora tienes otro trabajo, luego si quieres mm. hablamos de él un poco, pero sí que me gustaría ver, oye, desde el punto de vista de consultor, cómo trabajas con el cliente. Hay un tema que suele ser muy coñazo, y perdón por la expresión, que suele ser el statement of work, donde acuerdas con el cliente sobre qué vamos a trabajar, cómo lo vamos a trabajar y todo eso. Y creo que puede ser interesante hablar un poco del tema. Creo que lo primero que tienen que saber es que trabajar como consultor es la mitad del tiempo la parte linda de hago el trabajo por el cual me pagan, soy experto en AWS y resuelvo todos los problemas de AWS, fantástico, hermoso. Y la otra mitad del tiempo es administrar un negocio, lo cual implica hacer marketing, hacer ventas, administración, proyecciones económicas, análisis de mercado, entender a los clientes más allá de los problemas técnicos, porque muchas veces el que toma la decisión de comprar no es la persona técnica. Entonces, entender cómo funciona toda la cabeza de la persona que va a tomar la decisión de sí, denle dinero a este consultor y no a los 850 que hay del otro lado. Creo que eso es lo para lo cual yo no estaba preparado. Me encantó. Debo decir que me encantó más allá de que me llevó a crear contenido, a entender mucho más de marketing y ventas, a la publicación del libro y todo. La newsletter la sostengo todavía con menos frecuencia, pero la verdad que es algo para lo cual no estaba preparado y es importante, por un lado, entender si a uno le gusta o no y tenemos pulgar arriba. Y por otro lado, entender que las horas realmente facturables de uno no son 40 por semana, o pueden serlo si uno trabaja 80 por semana. Ahí podemos tener 40 horas facturables y es el doble de esfuerzo que un trabajo normal. O si decimos, bueno, lo voy a hacer, pero de 9 a 6 o con mis propios horarios. Tal vez algunos días lo hago 12 horas, pero otro día lo hago 4. Fantástico. El problema es que tus horas facturables son muchas menos, entonces tienes que cobrar tu hora mucho más, que bueno, por ahí da un poco de vergüenza. Pero ¿vale tanto mi hora? No sé si lo vale, creería que sí, depende de cada uno, pero la realidad es que si uno no la cobra a ese precio, uno no puede comer. Bueno, y sobre todo cómo te ajustan los clientes, ¿no? Porque al final tú haces Uf. una propuesta de mi hora es tanto y ellos intentan siempre bajar. Pero fíjate, ¿cómo vives? Porque entiendo que también te habrán Ujú. puesto el apartado dentro del contrato de penalizaciones. Oye, si no entregas el Sí. trabajo en tiempo y forma o esto no pasa, no solo no cobras esa jornada, sino que además te puedo penalizar incluso con más, que acabas palmando pasta. Ujú. ¿Cómo se lleva? Porque eso sí que no es sencillo. No, para nada. Eso se remite un poco a lo que es metodologías ágiles y la idea de minimizar el riesgo, con el agregado de que ahora el riesgo no es el riesgo que tiene tu empresa o que quedar mal con el cliente. Ahora el riesgo es uno, perder el cliente, que es tal vez el único cliente que tenemos en ese momento. Uno, perder dinero, tener que pagar, como decías, esa penalización. Uno, perder reputación. Entonces, de repente hay mucho más en juego y ahí entra en juego el statement of work, ahí entra en juego entender realmente lo que necesita el cliente y ahí entra en juego, insisto, lo llamaron metodologías ágiles hace 20 años, pero la idea esta de entregar pronto. Entonces, llega un cliente nuevo, dice, yo quiero escalar mi aplicación. Ok, ¿qué significa escalar para vos? ¿Cuál es realmente tu problema? Y esa es que por ahí es difícil preguntarlo con tacto, también hay que tener tacto, ¿no? Mm. Pero en sí el mensaje que uno termina queriendo transmitir es, ¿qué te duele realmente? Pues me decís, quiero escalar mi aplicación. ¿Cuántos usuarios tenés? ¿Por qué estás viendo que no escala? ¿O alguien te dijo que las aplicaciones tienen que ser escalables? Una vez que Sí. entendemos realmente qué le duele al cliente y por qué vino, porque también el cliente está decidiendo pagarte miles de dólares, ¿no? Que con esos miles de dólares podría hacer cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué ese cliente tomó la decisión o está
considerando entregarte miles de dólares. ¿Qué valor espera recibir a cambio? Y eso va, a ver, el cliente te va a proponer actividades, el cliente te va a proponer soluciones disfrazadas de requerimientos y como consultor hay que tener un poco de tacto para encontrar qué cosas hay que decirle, sí señor, ya está, págueme, y qué cosas hay que decirle, no, pará, vos no necesitas esto. Y me conviene decirte que sí y cobrarte las horas, pero no, vos no necesitas esto, vos necesitas esta otra cosa que es más fácil o no lo necesitas ahora, empecemos por esto más chiquito, luego vamos por esta otra cosa y de esa forma uno va redactando, negociando los statement of work, que es qué voy a hacer yo para el cliente, en qué fechas, y de esa forma uno busca la forma de entregar valor temprano. Ujú. Por ejemplo, vos venís como cliente, yo te digo, mira, no, empecemos por acá. Esto es tu mayor riesgo, con lo que me decís, quiero mejorar la seguridad. Empecemos por esto, que este va a ser tu mayor riesgo y esto en una semana lo resuelvo. Entonces, luego de una semana, te cobré muy poquito. Tal vez trabajé 8 horas en esa semana. Te cobré 8 horas nada más, pero tenés una sonrisa de oreja a oreja porque Sí. en una semana, en menos de lo que estuvimos negociando, esta persona ya me está entregando valor, ya me solucionó un problema que yo no sabía resolver o que no sabía que tenía. Yo vine con un problema de $20.000, con un presupuesto de $20.000 para resolver todo y este me dice que por $500 ya me estuvo resolviendo el 50% de los riesgos. Fantástico. De esa manera, como que uno se gana al cliente y pasa por ese lado. Por todo esto necesitas, bueno, ¿qué cosas realmente necesitas? Sí. Construyamos realmente un statement of work. Sobre todo, crear esa confiabilidad, ¿no? Esa relación de, oye, no vengo Ujú. a sacarte la pasta, sino vengo a echarte una mano y solucionarlo. Pero para los que nos oyen y nunca han visto esto del Statement of Work, es un acuerdo entre el cliente y el que ejecuta unas tareas en el que se establecen las reglas del juego. A ti, como ejecutor, te viene bien para cubrirte las espaldas, porque muchas veces tiendes la mano y te agarran el brazo entero, y para saber Sí, qué es lo que realmente entra y que realmente el proyecto tenga una duración. Decir, oye, esto lo vamos a hacer en 8 meses, se puede alargar por factores externos que normalmente también se colocan como cláusulas de, pues, hay más proyectos en el aire, en paralelo, que no puedo hacer esta modernización de una aplicación o esta migración porque hay otro proyecto con mayor prioridad en tu negocio, etcétera. Pero sí que sirve para encajar todo muy bien y saber cómo vas a cobrar en forma y tiempo, ¿no? exacto. Y también, si bien el statement of work termina siendo todo plasmado en un documento firmado y formal, bien formalizado, también sirve y todo el proceso de construcción del statement of work sirve para uno tener en claro cómo va a quedar contento el cliente. ¿Qué tengo que hacer yo para que el cliente quede feliz? Completar esto. Ya está, estos 3 ítems en Mm. un mes y todo lo, por ejemplo, descubro algo nuevo, un riesgo importante. Ok, pero no es mi responsabilidad y ya nos pusimos de acuerdo de que esto no es mi responsabilidad. Si querés que lo solucionemos, no es un tema tanto de, tenemos, como decimos en Argentina, a cara de perro, que tiene que estar sí o sí firmado, si no, no pienso poner ni medio minuto, sino es más un tema de, bueno, entendamos que y estemos de acuerdo en esto es mi responsabilidad, esto no, luego al final del mes cuando tenga que decir todo este dinero, entiendas por qué, estés feliz con el resultado. Todo ¿Por es qué no comunicación. vamos, por qué no le hacemos un ejemplo práctico? Yo Dale, soy me tu encanta. cliente y tú vienes a, oye, Guille, sé que tenéis una serie de necesidades tal, y yo te digo, ah, pues mira, yo qué sé, tengo una aplicación en Node.js que quiero implementar una arquitectura Ujú. escalable porque mis arquitectos es lo que me están pidiendo y que esté altamente disponible. A partir de ahí, ¿cómo arrancas tú? Primero me gustaría saber cómo es tu Pones aplicación. hasta, pones hasta la voz y el tono, ¿eh? De, disculpe usted. ¿Lo vamos a hacer como práctica o me vas a pagar en serio? Aclaremos eso primero. En diferido, te pagaré en diferido. Voy a confiar. Lo primero que me gustaría entender es qué tiene esa aplicación y cómo está desplegada. Y Ujú. luego, cómo funciona a nivel negocio. ¿Cuántos usuarios tenés? ¿Por qué esa necesidad de escalar? ¿Por qué ahora? Porque seguramente habías escuchado de mí
o de algún otro consultor o cualquier otra persona desde hace varios meses. ¿Por Ujú. qué ahora y no el mes pasado y no el mes próximo? Pues mira, tenemos un servidor monolítico tradicional que hasta ahora nos ha funcionado bien porque tampoco teníamos muchos usuarios concurrentes. Es una aplicación de pagos a proveedores, por ejemplo. Y nos hemos encontrado que cada vez que se nos cabe, cada vez que queremos actualizar o meter, que hay muchas dependencias, hay demasiada gente que tiene que intervenir sobre el monolito. Y nos gustaría Ujú. intentar pues hacerlo más microservicio, mucho más ágil, el poder estar haciendo actualizaciones, porque hay equipos que sí necesitan hacerlo de forma más semanal o diaria casi, en cambio otro eso es una vez al mes y normalmente me piden paradas sobre esto y por intentar modernizar un poco e ir adaptando y no quedarme en una versión obsoleta de Node.js, de mis bases de datos, etcétera. Ok, entonces el problema suena que no es tanto escalar, de poder crecer frente a un aumento de tráfico, sino de mejorar la forma en la que operamos el entorno de producción, la forma en la que actualizamos las versiones, la forma en la que instalamos una nueva versión del código, de dependencias. En este momento todo está dentro de una instancia S2 y para Ujú. desplegar algo nuevo se conectan por SSH, ¿puede ser? Sí, tenemos unos bastiones o jump Ujú. servers que llaman y a partir de ahí opera el equipo. Bien, lo ideal sería lo que se llama un pipeline de despliegue continuo. Ujú, La idea es esas mismas tareas que ustedes hacen manualmente, poder ejecutarlas automáticamente y no solo que se ejecute a modo de script, esa es la versión más sencilla. Todo lo que uno hace manual, hacerlo en un script disparado manualmente. Lo mejor, próximo paso de eso, sería que todo esté registrado en un repositorio de código en Git y cada vez que se crea una versión nueva en Git, sea cada vez que hacemos un merge a main, sea cada vez que creamos un tag de Git, que se ujú. despliegue automáticamente, que se dispare y se despliegue todo automáticamente. Ese Sí. sería el ideal. Ahora, ¿se puede? Todo se puede. Con suficiente dinero y personas y horas, todo es posible. ¿Qué conviene? Por lo que me estás contando, suena a que la aplicación está muy instalada así sola sobre un servidor de S2. ¿La base de datos está en el mismo servidor? Bueno, no, esta la tenemos conectada, un RDS, y tenemos ahí montado todo. El problema que tengo es que cada vez que se me cae la aplicación o tenemos paradas no planificadas, luego volver a restaurar y llegar nos lleva varios días, con lo cual los proveedores se quedan sin cobrar. Y ya tengo luego al Ujú. financiero encima de mi chepa, quejándose de estas paradas, cosas que no esperábamos y apretando las tuercas. Ok, lo ideal para eso sería entonces agregar sistemas de detección para Ujú. enterarte apenas hay una parada, para que la forma de decir hubo una parada en el servidor de producción sea tengo un mail automatizado y no tengo un cliente llamándome enojado. Sí, efectivamente, Y darte cuenta antes de que te llame de, oye, no me has pagado este día. claro, y además de eso, si se puede, automatizar la recuperación, ver qué provoca esas paradas, si desplegar una nueva versión de código, entonces automatizar para que vuelva a la versión de código anterior. Si es alguna falla de la instancia, que las instancias de S2 no deberían fallar, pero en la práctica tienen un 0,1% de probabilidad de fallar, hacer algún sistema automatizado para que restaure esa instancia. Yo lo que Ujú, recomendaría es analizar un poco el código y ver, evaluar, migrar esto a contenedores. En realidad, no necesitamos contenedores, estrictamente hablando, ujú. pero una migración a contenedores con un orquestador como SS es muy sencillo de usar, no tiene costo adicional más que un balanceador de carga que ponemos al frente, cuesta $18 por mes y lo que nos va a traer es todo esto que estoy hablando de el despliegue, el Vaya, parece que hemos perdido a Guille. A ver si recuperamos. corte de luz. Pero seguimos. Vale. Justamente es un ejemplo de hablar de recuperación ante un desastre, ¿no? Yo también tengo mis paradas y seguimos aún así. Para implementar esto mismo en tu aplicación, qué buen pitch de ventas, ¿no? Hay que Sí. decirlo, qué Bueno, buen pitch de ventas. de hecho, iba a decir, y así es, amigos, como
veis un consultor cuando te llega y te empieza a hablar y te empieza a contar, y después de 45 minutos, una hora, más o menos llegas a un acuerdo, ¿no? Y ahora se empieza a hablar de, oye, vale, ya tenemos claro lo que queremos hacer, esto es lo que, esto es lo que yo cobro por hora, la propuesta se pasa al Ujú, financiero, eso escala, el CEO, CTO, el director de arquitectura dice, venga, queremos a Guille montando aquí. Y ahora te presento a mi equipo. Normalmente muchos clientes te dicen, tenemos un día a día en el que yo estoy saturado, pues mis equipos tienen una carga de trabajo enorme, no molestes ujú, mucho, pero claro, tú tienes que hacer un proceso de discovery en el que tendrás que ver el inventario de aplicaciones, tendrás una CMDB a la que te tienen que dar acceso, etcétera, y tienes que empezar a analizar requisitos y evaluar el ASIS, cómo es la arquitectura actual, para ujú. presentarme a mí cómo va a ser el to be, ¿no? El, oye, a esto vamos a llegar. Así es. Y importante resaltar, si bien, por supuesto, esto no estaba guionado de antemano, nada, algo que pasa bastante es, viene un cliente a decir, bueno, quiero microservicios para escalar. Fue lo que dijiste vos, Guille, ¿no? Quiero Sí. microservicios para escalar. Y en Cuando mi problema realidad, es otro, que suele exacto, ser la realidad que ocurre con muchos clientes, que yo tengo esto exacto. en la cabeza, Y pero microservicios ni lo... siquiera era la solución. Efectivamente. Bueno, eso que cuentas es lo que suele pasar, que te dicen, oye, tengo este problema y la realidad es que tienen problemas mucho mayores o que ellos ni siquiera consideraban que era algo que tenían identificado. Exacto, y a veces tiene que ver con que la persona que toma la decisión de comprar o de contratar no es la persona que está en el día a día o lidiando día a día con el problema, con el código. Entonces, hay veces que hay esa pequeña desconexión e incluso te ocurre cuando uno llega ya con todo firmado, va a hablar con el equipo y dicen, no, pero el problema es otro o la forma en la que lo queremos solucionar es otra o tu solución es fantástica, pero no encaja bien con lo que estábamos, con lo que nosotros tenemos construido. Y Ujú. bueno, ahí lo que salva a todo es la comunicación. Poder Sí, decir, me parece, no me parece, sí, no, propongo. Al final la comunicación es la herramienta más importante. la comunicación y luego viene la documentación, Sí. que suele ser otro de los grandes gaps que encuentras porque a lo mejor esta aplicación lleva 15 años y el Ujú. tipo que la llevaba se ha jubilado, el otro cambió de empresa. ¿Qué hacemos ahí? Sí, y en ese sentido, como ingeniero o arquitecto, pero trabajando directamente para la empresa, uno siempre debería intentar dejar todo mejor que como lo encontró, pero como consultor es aún mayor ese tema, porque si me llamaron a mí es porque no lo saben hacer ellos. Entonces, vengo yo, hago algo y no solo lo tengo que documentar como para que yo lo entienda, lo tengo que documentar como para que lo entienda la gente que no lo sabía hacer y que por eso me vino a llamar a mí. Y Ujú. ahí hay que, por supuesto, dejar de lado el ego, de decir, yo sé más que ellos, sí, sé más que ellos, si no, no me hubiesen llamado, pero eso no me hace mejor. Y sí tengo que entender cómo hago yo para llevarlos a ellos de no sabía resolver esto a, bueno, tenemos una solución, sabemos utilizarla, sabemos mantenerla. Eso viene con mucha documentación y buena documentación, con mucha comunicación, porque uno no puede estar estorbando, pero siempre que uno toca algo que tiene algo que ver con el código de otros, es bueno siempre escribir, preguntar, hablar, y muchas veces también toca hacer alguna capacitación. Que hoy en día esa tarea de código, etcétera, para no molestar tanto al cliente, podemos utilizar herramientas como Code Whisperer para que nos vaya cantando qué hace el código tal y luego ir directamente al tipo que haya o los que estén utilizando ese código con las preguntas ya afinando el tiro, ¿no? No que llegues ahí, oye, no entiendo esto, explícame, sino, oye, he visto que estáis haciendo esto, esto, porque una de las cosas que normalmente cuando haces una rearquitectura o estás en migraciones es que las cosas se hicieron por algo, Sí. porque en ese momento no tenían la tecnología, no tenían el budget, e hicieron una ñapa para salir del paso, no queda documentada que tú llegas y dices, pero ¿qué carajo hicieron aquí, no? Y luego tiene su razón de ser el día que la implementaron. Cuando te lo cuentan dices, coño, pues no había otra solución, es lo que había que hacer. ¿Cómo manejas esas situaciones? Bueno, importante, creo que uno casi siempre dice qué carajos hicieron aquí, pero nunca hay que decírselo de frente al que lo hizo. Siempre hubo una razón para todo, no siempre esa razón fue una buena razón y no siempre la gente que está hoy en día en la empresa conoce cuál fue esa razón, pero siempre hay que tratar
nunca hay que pensar o nunca hay que ponerse en el lugar de vengo yo que soy el que sabe a solucionar todo lo que hicieron mal, sino yo tengo Bueno, estas habilidades y vengo sí. a tener la oportunidad de que mejoremos cómo está hecho esto, cómo trabajamos. En el ejemplo que habíamos hecho era sobre la forma de operar una infraestructura ya en producción, ¿no? Ujú. Entonces, vino uno externo que sabe y que entonces nos va a cambiar toda la forma que trabajamos. Mala óptica. O vino uno que me evitó tener que conectarme por SSH a las 3 de la mañana para solucionar los problemas. Buena óptica. Sí. Y en definitiva la tarea es la misma, ¿no? Pero depende de cómo uno logra que lo perciban. Y es la parte más importante, porque muchas veces te ven como un intruso o como el que les vas a quitar el trabajo, y suele haber una fricción que no tiene nada que ver con el punto tecnológico, sino el de no compartir o no. Yo eso en su día cuando desplegaba data centers, iba a un país, te veían como el enemigo, ¿no? Y yo decía, no, pues si yo vengo, monto y me voy. Yo tengo bastantes problemas en mi vida como para seguir operando tu infraestructura. Aprovecha que estoy, porque te voy a dar toda la info. Puedes hacer un shadow de por qué configuramos, cómo lo hacemos. Tú aprendes, yo comparto, me largo y tú te quedas siendo el rey de todo esto, ¿no? Pero Claro. es complicado, suele complicar. Pongamos que en esta aplicación, y aunque yo sé que la gente a lo mejor que nos oye ni se lo va a creer, pero esto no estaba preparado y al pobre Guille se le ha lanzado sobre la marcha a ver qué sale de todo esto. Pero Lo voy venga, a- pongamos que quiero mover a contenedores, ¿no? Venga, vamos a hacer varios microservicios, quiero dockerizar parte para que sea mucho más ágil. Ahí hay una serie de patrones de migración. Entonces, tú puedes llegar y decir, oye, voy a poner tres, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un lift and shift. Lo que quiero es que las aplicaciones de Node.js vayan en contenedores con muy poca o ninguna modificación. Que al final eso también tiene sus problemas, ¿no? De obsolescencia programada, pero aquí ya lo estás haciendo a posta de subir lo que tienes tal cual. O, por ejemplo, oye, ¿por qué no refactorizamos? ¿Por qué no cojo este código, lo modificamos para aprovecharnos de los servicios nativos de la nube y ver? Pero claro, ahí hay que descomponer la aplicación y a lo mejor te lleva más tiempo, no estaba en el scope del Statement of Work, o directamente replataformamos, por que no estuviese usando un RDS, sino que tuviese una base de datos on-prem tal, y ahora dices tú, oye, pues a RDS o montamos con SQS para reducir la carga de la gestión. Tú cuando le planteas a un cliente y le dices, oye, estas son las opciones que tiene, tú decides o ya vas al cliente y le dices, oye, tenemos estas tres, estos son los pros, los con de cada una, elige el camino que ahí te voy a ayudar en lo que pueda. Creo que ahí la palabra clave es camino, hacia dónde queremos llevar, porque si bien estamos hablando de distintas estrategias, en realidad nos llevan exactamente al mismo lugar. No se ve igual una aplicación a la cual le hicimos lift and shift y así como estaba la ubicamos acá, que una aplicación que modernizamos completa. Entonces, mira, si ponemos como objetivo final modernizar, tenemos un camino que es esfuerzo, 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 es bastante directo, ¿no? Pero esfuerzo, 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 modernizar y el problema es que el resultado lo vamos a ver dentro de 6 meses. Por ejemplo, antes de 6 meses sigue todo como está. Tenemos otro camino que es, primero hacemos un lift and shift y acá dentro de 2 meses vas a tener, o dentro de 3 meses, por ejemplo, vas a tener resultados y luego hacemos una modernización de eso que va a tomar 4 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos a llegar al mismo lugar, te va a costar más porque van a ser 7 meses, pero dentro de 3 meses ya vamos a tener algo distinto, ya vamos a tener algo en la nube. La nube no es en realidad el objetivo, la nube es la herramienta que usamos para hacernos la vida mucho más fácil. El medio. Exacto. Ahí entonces tenemos que analizar específicamente en cada caso qué cosas realmente le importan al cliente y ahí muchas veces incluso cae de maduro la solución de decir, sí, en realidad hacer este lift and shift de 3 meses es lo que más le conviene porque le soluciona lo que más le importa ahora y por ejemplo, ¿no? Y la aplicación luego no va a escalar, pero no necesitan escalar ahora. Los otros 4 meses lo pueden pagar dentro de un año y les Es soluciono que ahora mismo el problema. fíjate que estamos entrando en un terreno que ya no es ni siquiera tecnológico, que Ujú, son decisiones de negocio y ver la necesidad que realmente tiene, porque todo el mundo quiere bueno, bonito y barato. Y quieras que no, solo puedes coger dos. Bueno, ujú. bonito, no es barato y cada opción tiene sus pros y sus cons, ¿no? Y que nosotros no somos baratos entonces porque somos buenos y somos bonitos. Mira qué bonitos que somos.
Baratos nunca, ¿no? Pero también hay mucho gasto detrás. Al final, Sí. cuando trabajas para una empresa, ya son otros los que normalmente se encargan de esa parte de negociación, en la que tú ya llegas y sabes más o menos lo que quieres y eres el que saca la parte tequi de, oye, el asís, esto es lo que vamos a hacer, te peleas con el cliente, o negocias o discutes, oye, ¿cómo mejoramos todo esto? Eliges un camino y te pones. Pero cuando estás en consultoría, ese campo es mucho más amplio. Ya no es solo, Es- oye, mi parte tequi, pero la parte esta de negocio, ¿tú crees que la gente que nos oye dirá, buah, pues cóbrale tanto y ponte mano a la obra? Porque todo lo quieren para ayer. Ujú. ¿Cómo convences de esa visión de, oye, en vez de hacerlo en 5 meses, lo vamos a hacer en 7, pero tienes 2 pasos que te dan quick wins o ciertas ganancias comparado con la ruta de 6? En realidad no soy yo quien tiene que convencerlos, pero soy yo quien tiene que mostrarles los dos caminos y mostrarles claramente cuáles son las ventajas y desventajas. Ujú, Y luego termina siendo una decisión de negocio de ellos, porque realísticamente 7 meses sale más dinero que 6 meses. Entonces, ¿lo necesito ahora, en 3 meses, ujú. esta ventaja o no? O me da igual, dentro de un año voy a necesitar todo esto, entonces vamos con lo más barato, los dos están dentro de ese periodo del año. En última instancia, termina siendo una decisión de negocio del cliente, pero sí creo que como consultor, y tal vez no es tanto desde el lado de consultor, sino desde el lado de arquitecto, sí termina siendo nuestro trabajo identificar esas distintas posibilidades, identificar cuáles son las diferencias a nivel negocio y planteárselo en términos de negocio, porque si empezamos a hablar técnico, 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 quien toma la decisión no lo va a entender porque no maneja ese lenguaje y no lo maneja porque no lo necesita para las decisiones que toma. Es, yo necesito solucionar este problema porque este problema tenerlo me cuesta tanto dinero o al no tener la solución pierdo tanto dinero y bueno, hacer un poco de números. Y esa es una parte difícil de la tecnología. Creo que todos cuando empezamos queríamos programar, excepto vos, Guillermo, que querías enchufar cables, pero sí, Tal cual, conectar cosas. exacto, y desconectarlas a veces. Sí. Pero siempre quisimos empezar por ahí, teníamos esa idea, ¿no? De, bueno, se trata de esto, se trata de construir software, implementar software o conectar hardware o de alguna manera hacer esta solución realidad. Pero mientras más vamos creciendo dentro del mismo ámbito tecnológico, mientras vamos pasando de ser un desarrollador junior a ser un desarrollador senior, a un puesto de líder técnico, de arquitecto, sin siquiera entrar en manager, ¿no? Ujú. Dentro de los puestos puramente técnicos, entender cómo piensa la gente de negocios es clave. Totalmente. Porque siguen siendo los que manejan el cotarro, Y los que pagan nuestro sueldo. tal cual. Estaba pensando, ahora que has dicho lo de software tal y yo que soy el de conectar cacharro, estaba pensando en cómo dockerizar una aplicación de Node.js, ¿no? Oye, podemos hacerlo como en 6 pasos. En mi Dockerfile pongo la imagen base del Node.js que vayamos a utilizar, creo mi directorio de trabajo, instalo todas esas dependencias que me van a hacer falta, copio el código fuente de la aplicación, ya puedo haber modernizado o no, expongo el puerto que va a usar la app y lanzo el comando para ejecutar la app. Más o menos, no sé si me dejo alguno o no. Te Y faltó conectar. luego construir y ejecutar el contenedor, ¿no? El Docker build y Docker run y vamos, vamos, que nos vamos. Ujú. A priori parece sencillo. Sí, para cualquier aplicación básica es sencillo, pero normalmente las cosas no son solamente la aplicación de Docker. Lo que falta, digamos, en especial si pensamos en ponerlos en la nube, son variables de entorno. Y Ujú. digo en especial si pensamos en ponerlos en la nube porque una variable de entorno puede ser la contraseña de la base de datos. Entonces, sí, ponemos las variables de entorno dentro del contenedor, fantástico, pero o las tenemos dentro de un .env, que lo traemos dentro del Dockerfile, pero de repente estamos exponiendo la contraseña de la base de datos en el lugar donde sea que estamos construyendo esa imagen de Docker. Y no es necesaria la contraseña de la base de datos para construir la imagen de Docker.
Para ejecutarla sí, pero De para hecho, voy a trabajar. hacer aquí un pequeño break, porque justo hoy leía un artículo que el año pasado miles y miles de contraseñas en GitHub, que Ujú. los desarrolladores como parece como que da igual, ¿no? Y ponían ahí y su código y resulta que el código llevaba la contraseña de la aplicación o el acceso a ciertas cosas, ¿no? Sí, por favor, eso nunca, aunque lo hemos visto un montón de veces. Tenemos un Pero, maravilloso servicio de KMS, Key ujú, Management System, donde podéis guardarlo y queda protegido. exacto. También tenemos Secrets Manager, que cuando lo integramos con SS, que es lo que había propuesto para ejecutar los contenedores, directamente, ni siquiera tenemos que desde el código estar trayendo esta variable de entorno usando un SDK, sino que directamente cuando configuramos la tarea en ECS, le ponemos, ok, va a ser este ID de Secrets Manager y si le damos los permisos, ya de ahí automáticamente toma la contraseña y la inyecta como variable de entorno del contenedor. Una de las, digamos, hay formas de hacerlo bien, hay formas de hacerlo mal, miles, hay formas de hacerlo bien y hay formas de hacerlo no solo bien, sino también muy fácil, gracias a un montón de este tipo de herramientas que nos da AWS. Pero bueno, tienes que tener un conocimiento de los servicios y para qué sirve cada cosa, porque quizás una de las barreras que te puedes encontrar es que tú llegas y, por ejemplo, tú lo haces todo con infraestructura como código, usas Terraform y ahora llegas ahí y la gente no sabe de Terraform. Ujú. ¿Cómo implantas esto cuando sabes que es la necesidad más básica por la que pueden arrancar ellos? Primero, Complicado, ¿eh? sí, es bastante difícil porque es bastante difícil la infraestructura como código. En realidad, Terraform, bueno, HCL no es tan complejo. CloudFormation, JSON o YAML, cualquiera lo sabe. Con los CDKs el CDK de AWS, podemos escribir la infraestructura como código en el mismo lenguaje en el que escribimos el código. Mm. Tenemos una aplicación de Node con TypeScript, podemos escribir la infraestructura como código con TypeScript. El problema es que tenemos que entender muy bien la infraestructura para poder escribirlo porque hay mucho detalle fino que se nos puede, o que incluso si lo entendemos usando la consola, no es lo mismo en la consola que te abstrae de un montón de cosas que en el código que hay que resolver cada cosita por separado. Y para introducirlo, la verdad que es difícil, no siempre vale la pena, y por favor no me crucifiquen por eso, pero hay veces que es simplemente necesitan crear esto. Bueno, la forma más fácil para mí es crearlo con infraestructura como código, porque ya tengo los módulos, todo, lo sé escribir. Voy, lo escribo. Me ha pasado varias veces de entregarle al cliente templates de CloudFormation, enseñarle la idea básica, enseñarle y venderle la idea de infraestructura como código y enseñarle a desplegar un template de CloudFormation. Pero en realidad le estoy entregando algo que él no va a saber actualizar. Va a El saber utilizar, problema, pero no va a saber actualizar. Y es, bueno, llámame o averigualo, o uno nunca quiere ponerse en la posición de me vas a tener que llamar sí o sí, pero bueno, ponete a aprenderlo, no es tan difícil o bueno. un anexo en el Statement of Work de que hay una parte de formación que además se suele poner también de el handover Ujú. de cómo hacer el shadow o entrenar al equipo que tengas ahí. Pero bueno, no sé si la gente que nos está escuchando se hace una idea de todo este proceso cuando llega un consultor y te quiere ayudar, pero también tiene que descubrir qué es lo que tiene y encajar. Al final es como un matrimonio. Tienes que conocer al otro y vas encajando las piezas y cediendo de un lado o de otro para que esta relación funcione. Y no hace mucho me decía un compañero, decía, normalmente te ven como un externo, pero cuando te ponen a parir y es una relación amor-odio y tal, ya te empiezan a ver como uno más de la familia. O sea que si llegáis a ese punto, daros con un canto en los dientes porque habréis conseguido que el cliente os acepte y no os vea como un externo para el desarrollo de sus aplicaciones. Yo no Sí, sé si queremos hablar, porque, por ejemplo, antes hemos hablado de Terraform tal, a mí una de las cosas que me gusta es que desde no hace mucho sacaron el módulo este para documentarte el código que tienes, ¿no? Es una forma de dejarte un runbook de, oye, esto es lo que hace esto
Si no, uso Code Whisperer, incluso con Amazon Bedrock puedes cargar un modelo, entrenarlo para que sea tu programador, ¿no? O tu asesor. De, oye, Ujú. mejórame esta función o dime por dónde podemos ir y hacer cosas. ¿Tú crees que la IA eh, nos puede, cómo diría, cómo decirlo sin meterme en un campo de minas, ¿no? Eh, yo lo veo como una herramienta que puede mejorar la productividad, pero habrá gente que lo vea como una amenaza en su día a día. Mi opinión, y yo sí me voy a meter pero de cabeza al campo de minas, Ujú. es una amenaza. Yo creo firmemente que hoy en día nos está dejando sin trabajo gente que usa inteligencia artificial. ChatGPT, Claude, cualquier modelo, no, incluso el Claude 3 Opus, que es fantástico, que a partir de la semana que viene va a estar disponible en Bedrock. La verdad que es increíble, pero incluso ese está lejos de dejarnos sin trabajo, pero una persona usando eso puede hacer el trabajo fácilmente de 1,3 personas, 1,5 personas. Entonces, de repente, en vez de un equipo de 13 personas o 15 personas, un equipo de 10, con eso lo puede resolver y hay 3 o 5 personas que ya no son necesarias. No va a pasar, perdón, te escucho. No, no, es que estaba pensando, pero también es cierto la cantidad de puestos de trabajo que se van a crear que ni siquiera a día de hoy somos capaces de pensar o imaginar que se necesitarán, ¿no? Habrá cosas que, pues al final, como la revolución industrial, ¿no? Hubo puestos de trabajo que se eliminaron, llegaron los ordenadores y el que escribía a máquina me quedo sin trabajo porque esto va a estar automatizado y no es así, te vas reconvirtiendo, desaparecen uno, aparecen otros, pero yo creo o sigo pensando que es parte de la evolución. Sí, la persona no se va a quedar eternamente sin trabajo, por supuesto, pero el puesto va a desaparecer o no enteramente desaparecer ese puesto, sino se va a reducir un poco la demanda, que creo que ya lo estamos viendo. No solo como consecuencia del exceso de emisión de dólares durante la cuarentena y la contracción económica para recuperarse de eso en Estados Unidos, que afecta a todo el mundo y por lo menos acá en Latinoamérica mucho más que a ustedes en Europa. Somos mucho más dependientes de Estados Unidos, Ujú. pero incluso más allá de eso, todos estos avances de inteligencia artificial llevan a eso, a que de repente no necesito tantos programadores y no creo que una empresa vaya a decir, bueno, ustedes tres no los necesito, los echo. Pero sí va a pasar de que tenemos más trabajo, pero de repente no estamos necesitando contratar tanta más gente como antes. Entonces, no digo que la cantidad de puestos de trabajo se esté achicando ahora mismo, pero por lo menos si se iba a incrementar, no se está incrementando tanto como antes. Así que en ese sentido, es una amenaza. ¿Cómo la combatimos? Por un lado, ser el que usa la inteligencia artificial para ser 30-50% más productivo, 100% más productivo. Y por otro lado, van a surgir otros puestos de trabajo. Pero tratemos de identificar cuáles son y tratemos de ir aprendiendo desde ya. Sí. Hombre, yo cuento, siempre lo cuento yo hice telecomunicaciones, pero hice una rama que en mi época fue la novedad, que era telemática, era tema de redes de computadores, interconexiones, etcétera, que en la época no había, porque no existía esa necesidad de interconexión de todo, y ahora nadie podría pensar en algo si no está conectado en un sistema distribuido, etcétera, ¿no? Yo Ujú. creo que esto va a evolucionar, creo que saldrán cosas muy, muy, muy interesantes. Hay que estar preparados, pero para eso lo que hay que hacer es formarse. Y creo que Sí, el punto clave aquí es conocer cómo funcionan las IAs, de dónde vienen, a dónde van, que es la pregunta que siempre os hacemos en vuestra introducción, y a partir de ahí sacarle partido. Lo que sí tengo claro que es que el que no sepa de esto se queda atrás. sí. Va a evolucionar, la inteligencia artificial va a evolucionar todo el mundo alrededor de la inteligencia artificial y Ujú. tenemos que evolucionar con eso. Tenemos que Bueno, aprender. Es fácil, además, empezar por lo menos. Es sí. fácil. La consola de AWS, Bedrock, y desde ahí pueden probar. Bueno, a mí el modelo que más me está gustando es el Cloud 3 Opus, es el más caro, pero es Ujú. increíble.
la semana que viene va a estar disponible, yo ya estoy ansioso de poder usarlo desde ahí. Y es simplemente, necesito esto. Ok, larga esto. Bueno, ¿cómo se lo pido mejor? Aprender a escribir un poco mejor de prompts. Y cómo... Darle la lógica. O sea, ese al final intentar... Pero fíjate, tú hablas ya de Bedrock. Yo miré incluso para el que arranca con esto, Party Rock. Sí. Que esto es un nombre muy, muy americano, viene de allí, con lo cual no tenemos nada que hacer en cuanto a esa parte. Pero es una forma de con widgets colocar y crear una aplicación para algo que tú necesites, que generador de imágenes, de contenido, no sé, skills de Fortnite, como el otro día me pedían mis hijos, que de hecho estoy grabando un vídeo para que veáis, porque parece ser que a esas edades su obsesión es los videojuegos, etcétera. Digo, pues mira, oye, ¿cómo pueden empezar en este mundillo aprendiendo? Y no sé qué más contar. La verdad que hoy me pillas que acabo de aterrizar hace un rato y nos ha costado conectar eh, con el viaje, el jet lag y todo. ¿Qué le dejarías a la audiencia? ¿Con qué quieres que se quede nuestra audiencia hoy de todo lo que hemos contado de modernización de aplicaciones y este último tema de la IA? Varios takeaways. Si me das 10 minutos Todo para... tuyo. El escenario es tuyo. Primero, y esto lo digo desde mi experiencia de consultor, si quieren ser consultores, recuerden, la mitad del tiempo lo van a pasar haciendo cosas que no son sobre lo que están haciendo consultoría, o sea, nada relacionado con AWS, la nube, nada, sino manejar un negocio, es un negocio de una persona y es súper interesante y súper divertido, pero hay que estar preparado para eso. No tanto de tenés que saber mucho, sino hay que estar deseoso de hacer eso. Eh, Eso primero, si quieren tirar para el lado de consultoría, tener en cuenta eso, tener en cuenta que la comunicación siempre es lo más importante, sea como consultor para no entrar como el ogro que viene de afuera a arruinarnos el trabajo y la vida, sea como empleado para no para comunicarse mejor con el jefe, con los compañeros, para resolver los conflictos, porque no es solo no crearlos, me quedo así tapado y no va a pasar nada. Resolver conflictos, negociar con distinta gente, colaborar con otra gente, sea la comunicación como líder o como jefe, para entender que te comprendan mejor. Siempre la comunicación es importantísima. Sobre el tema modernización, nunca lo que estaba hecho antes está mal, aunque siempre lo decimos en chiste, y creo que nunca nos vamos a sacar ese chiste. Nunca lo que estaba de antes está mal si modernizamos para hacerlo mejor. Y por algo se hizo como se hizo. Tal vez no saben por qué, tal vez saben por qué, y bueno, el por qué no era la mejor decisión en el momento. Tal vez ¿Cuántas veces has visto un código tuyo de hace 2 años y has dicho, coño, lo hubiera hecho de otra manera, hubiera optimizado más esta parte? yo no miro mi código de hace 2 años porque me deprimo. Pero sí, es exactamente eso. Y 2 años es mucho, acá estamos hablando de 10 años muchas veces. Mm. Y modernizar no es ir a arreglar todo lo que está mal, sino ir a mejorar en las formas en las que con lo que yo sé ahora sobre estos temas, puedo mejorar las cosas. ¿Qué se puede hacer como consultor para una empresa externa o incluso dentro del mismo proyecto internamente, ¿no? También ahí siempre vamos a encontrar muchas oportunidades de mejora. Y de inteligencia artificial, empezar a aprenderlo, que creo que hay dos grandes formas de usar para nosotros tecnológicos, dos grandes formas de usar la inteligencia artificial. Una es usar ChatGPT, la aplicación de chat, o Claude, la aplicación de chat, usar Party Rock para hacer sus propias cosas, pero sin, digamos, son cosas que no tienen realmente que ver con desarrollar software, ¿no? Porque no nos Sí. ponemos a programar, desplegar, todo. Son geniales en cuanto te facilitan eso. Usar las propias facilidades
de AWS, creo que el único otro servicio es Amazon Q, que tengo acá el jarro, que es un servicio aparte, pero los otros capacidades de inteligencia artificial que tiene AWS para, por ejemplo, escribir consultas sobre CloudWatch Logs o productos como Code Whisperer, ese tipo de cosas, buscar cómo eso me ayuda a mí a ser más eficiente. Decía Guille, tengo el código que tal vez no lo entiendo, le pregunto a Code Whisperer. O quiero hacer alguna aplicación sencilla, Party Rock. Quiero escribir consultas en CloudWatch Logs, que a mí nunca me salió bien. Escribir una consulta ahí en CloudWatch Logs siempre fue, bueno, voy a ver la documentación, todo. Hoy en día uno escribe la consulta en lenguaje natural y el mismo servicio ahí tiene la feature de traducirlo a una consulta real, que eso es con inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo me ayuda a mí a ser más productivo? Esa es una de las patas, creo que es importantísima y en todo, en el trabajo, Clave. en todo. Y la otra es construir aplicaciones, que es todo un asunto aparte, construir una aplicación que usa esa inteligencia artificial para resolver algo para un usuario de la aplicación. Fíjate, yo la primera parte, además la primera pata te la compro, porque muchas veces entras en un proyecto nuevo, hay 3000 líneas de código y usando la IA en un par de horas puedes tener ya un resumen y una visión clara de lo que hay. Luego ya tendrás que navegar y meterte de lleno. Creo que es fundamental precisamente para ser más productivo y poder empezar a aportar valor desde ya. La parte de creación de aplicaciones al final, oye, funcionan, pero muchas veces pues las dependencias no son correctas, te ponen una versión distinta que aquello no funciona y más o menos tienes que controlar el cómo se hacen para ir diciendo, bueno, por aquí no, pero vale, la estructura me queda y voy arrancando con ciertas cosas. Cada vez lo vamos a ver más. El otro día, de hecho, a unos chavales les estaba enseñando a crear su propio chatbot y les subí una serie de PDFs que tenía para jugar, para que vieran cómo empezaba como un niño pequeño que al principio no se entera mucho de lo que le estás contando y conforme le sigues entrenando y preguntando y afinando el tiro, empieza a hacerlo, ¿no? Y había chavales que les costaba, pero tenía uno que debía ser de altas capacidades, porque cuando salimos de la clase me dice, pues he aprovechado y la última 25 minutos me subió unos documentos que tenía que hacer, un par de libros, unos resúmenes, tal, me ha sacado 8 páginas, con lo cual ya tengo ahí para poder trabajar para su trabajo fin de grado. Y dije, pues mira, si te ha servido para optimizar y en lugar de estar todo el fin de semana leyendo libros, ya tengas un poco por dónde van los tiros, pues mira, te ha servido. Sí, y eso es lo que creo que tenemos que estar todo el tiempo buscando oportunidades para lograr eso. Me ahorré un fin de semana, me ahorré 2 días de onboarding al proyecto con las 3000 líneas de código que nadie entiende. Me ahorré 30 minutos de escribir esto en un lenguaje que no suelo usar. Me pasa mucho con Python a mí. Nunca aprendí realmente a escribir en Python. Entonces, a pesar de que es muy sencillo, entonces hoy en día es como, bueno, Code Whisperer, escribime el código y yo me ocupo de toda la parte de lógica, de todo lo que es programar menos la sintaxis. Entonces, ¿cómo te hace más? Más. Efectivamente. Y hasta aquí, supongo que la gente ya ha terminado de lavar platos, porque además allá creo que es temprano, aquí ya estamos entrando en la noche del jueves. Un día esto podemos empezar a contar los días que hacemos esto, porque solemos grabar a cualquier hora dependiendo de vuestras agendas, ¿no? Bueno, en este caso de la mía, O del vuelo. que, que te he tenido, sí. No vuelen con, bueno, no voy a decir la compañía, no vaya a ser que me veten, pero está a punto de soltarle. No vuelen con esto, que siempre llegan tarde y es un lío. Y nada, oye, para mí es un placer haberte tenido en el episodio. Espero que no tenga que verte la próxima en Reinvent, que nos podamos ver mucho antes en algún Community Day, ya sea al otro lado del charco o acá. Y a los que nos estáis escuchando, comentarios, sugerencias, recordar, lo dejamos abajo en las descripciones tanto de los podcasts como del canal de YouTube. Y nos vemos en 2 semanas. Pasarlo bien. Hasta ahora.
Gracias, Guille. Gracias a todo el mundo por escuchar. Adiós.